Si esta semana hacemos cambios en las dietas o lo que hayamos decidido hacer, no los vamos a tener el cambio reflejado en los animales en los 2, 3 o 4 siguientes semanas, ¿no? Deben ser, creo, más estratégicas. Los cambios los vamos a ver, cada cambio que hagamos en las formulaciones y todo, lo vamos a ver reflejado más adelante. De la calidad, perdón, del cerdo al destete en 6 meses, ¿no? Cuando estemos vendiendo el cerdo. ¿Por qué? Porque cada kilo que ganemos adicional nosotros en esta fase al destete, vamos a lograr tener tal vez 3 kilos más a venta en la engorda. Lo cambio de la relación de triptófano por lisina. Eso, por ejemplo, es una herramienta muy conocida, muy robusta, simple de hacerlo, menos costosa que las otras que mencioné y se puede lograr. Eso es una herramienta que se trabaja mucho en el verano en Estados Unidos. Aumentar, por ejemplo, de un 18 hasta un 20-21% de la relación para lograr más peso durante un periodo que el precio de cerdo está mejor. Bienvenidos a un episodio más de Cerrocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Ya hablamos en reiterados episodios que la producción porcina no se trata de ir en piloto automático. Se trata de reconocer las rectas para saber cuándo acelerar y también de reconocer las curvas para saber cuándo disminuir esa velocidad. El poder identificar escenarios de alta rentabilidad nos permite invertir de manera apropiada en lo que es manejo y nutrición para maximizar esa rentabilidad. Y de la misma manera, reconocer escenarios de baja o negativa rentabilidad nos permite ajustar en términos de inversión para tener la menor pérdida posible. Lo más complejo de todo esto, en la mayoría de los escenarios, es poder prever, anticiparse a estos escenarios. Porque cualquier cambio, cualquier medida que nosotros tomemos hoy se va a ver reflejada, dependiendo de dónde lo hagamos, en 3 a 6 meses, cuando tengamos el producto final y tengamos un retorno a esa inversión. Esto lo aprendí cuando llegué a Kansas State University y es algo fundamental para mantenerse competitivo en la industria porcina, para ser sustentable. Básicamente es aprovechar esos pequeños márgenes para permanecer en el tiempo. Y lo aprendí de la mano de Kansas State y de PIC, quienes desarrollaron numerosas investigaciones y herramientas para tomar buenas decisiones que permitan maximizar la rentabilidad. Hoy tengo la suerte de contar con parte del equipo técnico de PIC. Tengo con nosotros a Daniel Ochoa, a Wesley Orlando y a Sergio López. Sergio, si querés, podés comenzar contándonos un poquito sobre tu background y el rol que desempeñás actualmente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Leandro. Muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Sergio López y soy el responsable de la parte de dirección de cuentas claves para México y Centroamérica. Gracias a vos. Daniel. Sí, gracias a todos. Gracias, Leandro, por la presentación. Mi nombre es Daniel Ochoa. Soy médico veterinario de profesión con una maestría en administración de agronegocios. Tengo ya actualmente 16 años trabajando en el sector porcino y actualmente los últimos 6 trabajando para PIC en la parte de salud, bioseguridad y mis últimos 3 años ya en la parte de destete venta, ¿no? Gracias. Excelente. Willy. Hola Leandro, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Wesley Orlando. Yo tengo 20 años a la industria. Trabajaba en la agroindustria en Brasil por 12 años, después de mi PhD que hice en nutrición. Y hace 9 años que trabajo para PIC en la posición de director global de nutrición. Excelente. Bueno, les agradezco el tiempo para aportar desde su experiencia, su conocimiento. Un poco para poner a todos en la misma página. Sergio, ¿en qué tipo de escenarios uno tiene que considerar a la hora de invertir en ganancia de peso diaria? Contanos un poquito tu experiencia, qué es lo que está atravesando la industria, lo que vos conocés de la industria hoy en día. Bueno, mira, ¿en qué escenarios son los más propicios para pensar en aumentar la ganancia diaria de peso o conseguir más kilos? Generalmente, no es la regla, pero es cuando tenemos un margen bastante importante en lo que es el costo de producción y el precio de venta, ¿no? Cuando se juntan estas dos cosas y que hay un margen importante, es cuando realmente podemos decir, ok, sí vale la pena las inversiones que voy a hacer
en cambiar la dieta porque tengo un margen que aún haciendo estas inversiones todavía tengo importante margen que ganar y a la empresa le beneficia en la venta de más kilos. ¿Cuándo sucede esto? También aquí en México al menos hay temporalidad, hay temporadas en las que sabemos que está mejor el precio, entonces eso es algo que debemos definitivamente tener muy bien visualizado dentro de nuestras organizaciones. Algo muy importante que hay que comentar es de que no esta estrategia o este cambio que podamos hacer dentro de nuestras empresas para ganar más peso no van a suceder de la noche a la mañana. ¿Qué quiero decir con esto? No es de que si esta semana hacemos cambios en las dietas o lo que hayamos decidido hacer, no los vamos a tener el cambio reflejado en los animales en los 2, 3 o 4 siguientes semanas, ¿no? Deben ser, creo, más estratégicas. Los cambios los vamos a ver, cada cambio que hagamos en las formulaciones y todo, lo vamos a ver reflejado más adelante. Para eso nos ayuda el equipo PIC con herramientas y con todo esto. Excelente. Sergio, una preguntita más. ¿Cuáles son esas, en lo que hace la estacionalidad que ustedes ven, cuáles son esas variables que dictan esa estacionalidad como para que también de otros países de Latinoamérica digan, yo en estas variables me tengo que fijar, o esto puede ser lo que marque esa estacionalidad en el precio del cerdo? Bueno, mira, cada país seguramente tiene sus variables muy identificadas, ¿no? En el caso de México, que es en el mercado donde estoy, que más conozco, sí tenemos muy marcadas ciertas variables. Por ejemplo, el tema de las enfermedades es una de las variables más importantes en México. La época de invierno que inicia principalmente en diciembre y se extiende todavía hacia inicios de marzo, etcétera, es cuando más problemas de salud tenemos, ¿no? Por lo tanto, tenemos brotes de PIRS, de P, de todas estas enfermedades, y lo que provocan es que para mediados de año, para junio, julio, tengamos pues, lógicamente una menor oferta de cerdos por todas esas situaciones de salud que se vivieron en la época de invierno, ¿no? Y, por ejemplo, también en estos meses, junio y julio, se junta que es cuando en Estados Unidos empieza el barbecue, por ejemplo, tiene una demanda mayor Estados Unidos interna, etcétera. Pues bueno, generalmente se debe a esta oferta y demanda que hay en el mercado del cerdo, ¿no? Y hacia finales de año, por ejemplo, acá en México se celebran mucho las posadas, las fiestas decembrinas de Navidad, todo esto que también tenemos una demanda importante donde se consume mucha pierna y muchos productos de cerdo en las festividades que hacen aquí. Entonces, estas son las marcadas aquí en México y seguramente en cada país habrá, igual que en México, varias estaciones en el año donde que ya sabemos que van a tener un mejor precio, ¿no? Y así ha sido. En México, si vemos históricamente los precios en los últimos 3, 4 años, por ejemplo, junio, julio se ha convertido en unos meses donde la probabilidad de que el precio vaya a estar alto, realmente uno lo ve con alta probabilidad y lo mismo hacia diciembre y también en algunos años hacia comienzos de enero, ¿no? Eso es lo que aquí al menos está marcado, pero repito, cada país seguramente tiene también lo mismo que sucede acá en México. Excelente, Sergio. Weasley, ¿algo que comentar? Sí, de manera general quiero solo adherir el que Sergio dice, es muy bueno, pero yo estuve recientemente en China, en Brasil, y yo creo que se pasa esta oportunidad es en más países. Es muy clara, güey, la oportunidad de al lograr más peso. Por eso estamos acá, ¿no? Hablando sobre eso, pero es increíble la oportunidad que tenemos hoy en países comunes, en exportadores, por ejemplo, los países que están a exportar tienen oportunidad, los países con mercado interno también tienen. Es un buen momento seguro. Exactamente, sí, y lo dicta, vos lo mencionaste, Sergio, la oferta y la demanda, y esa estacionalidad muchas veces uno lo ve en el verano, ¿no? Que los cerdos crecen más lento por una falta de consumo, por las altas temperaturas, y es donde más uno le gusta comer asado, ¿no? Y hacer tacos y todo eso, así que se explica perfectamente. Un poco para hablar sobre lo que son las medidas que podemos aplicar para maximizar esa ganancia de peso diaria, sabiendo que tiene una repercusión que tarda en expresarse, por lo menos en términos de la rentabilidad que te da, lo que nos demora vender el producto. Daniel, ¿qué nos puedes contar sobre
estrategias para maximizar esa ganancia de peso diaria. Sí, Leandro, gracias. Mira, existen diversos puntos que tenemos que trabajar y que tenemos que estar revisando continuamente en el día a día, siempre que estamos recibiendo ya un cerdo que ya viene con ciertas características del sitio 1. Entonces, ese paquete ya lo estamos recibiendo y lo que trae lo trae incluido, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con eso. Entonces, uno de los primeros puntos que tenemos que estar muy pendientes de cómo llegó, de cómo viene, es la distribución de la edad de los cerdos al destete. Tenemos que asegurar que esa distribución de edad al destete sea lo menos variable posible, porque en base a eso vamos a poder tener una línea más pareja, vamos a decir así, de lo que son los cerdos que nos están llegando en cuanto a edad, peso se refiere, ¿no? Y con esto, pues vamos a asegurar que esos cerdos, al venir más uniformes, coman y crezcan en condiciones correctas, en las condiciones que se necesitan, ¿no? Y este punto va muy de la mano con el punto también de la calidad del cerdo al destete. Cuando hablamos de la edad del cerdo al destete y la calidad del cerdo al destete, es importante el unificar esos dos puntos y el estarlos verificando. Cuando hablamos de la calidad, tenemos que cuidar todos esos aspectos en los que nosotros, como responsables del sitio 1 y responsables del destete venta, vamos a asegurar que el cerdo llegue con los menos defectos posibles al sitio Win to Finish o al sitio destete venta, ¿no? ¿Cuáles son esos defectos? Pues puede ser onfalitis, puede ser artritis, cerdos pálidos o algún problema que venga y me afecte directamente el desempeño de ese cerdo, ¿no? Entonces es importante que durante la estancia de los cerdos aprovechemos cualquier oportunidad para evitar, por ejemplo, el no tener diarreas en mi maternidad que me afecte a nivel del desempeño del cerdo. El tamaño de la lactancia, una lactancia de 23, 24 días es mucho mejor para tener un cerdo destetado de mejor calidad. El no sacrificar las edades, de repente dejamos los cerdos pequeños para que crezcan más y sacamos los cerdos grandes del siguiente grupo y eso afecta fuertemente al destete venta, ¿no? Entonces, cuando hacemos las cosas correctas, vamos a tener un impacto de esto que estamos haciendo a nivel del cuidado temprano, de la calidad, perdón, del cerdo al destete en 6 meses, ¿no? Cuando estemos vendiendo el cerdo. ¿Por qué? Porque cada kilo que ganemos adicional nosotros en esta fase al destete, vamos a lograr tener tal vez 3 kilos más a venta en la engorda, ¿no? Entonces es más o menos lo que se calcula. El otro punto importante aquí es el tema de los presupuestos de alimentos con la estimulación que el cerdo tiene que tener también para que el consumo del alimento sea el correcto. Entonces aquí tenemos que seguir el presupuesto de alimento enfocado en que el cerdo debe estar consumiendo su presupuesto en tiempo y forma, ¿no? A nivel de granja. Tiene que llegar, tiene su presupuesto, lo consume en el tiempo que debe de ser y listo, ¿no? Entonces, el personal es clave en esto porque ellos son los que van a estar trabajando en garantizar que el cerdo tenga el alimento y en estar estimulando para que el cerdo tenga presencia en el comedero o en el tapete en donde estemos haciendo las estimulaciones para hacer lo que vaya al comedero, ¿no? A las horas de más calor podemos trabajar con el fogger, el sprinkler o simplemente una rociadita a los cerdos que ayude a que se refresquen y ellos vayan al comedero y aumente mi consumo y por ende aumente mi ganancia. Y cuando hablamos del consumo, tenemos que hablar del comedero, que es otro punto importante, el ajuste de los comederos, cómo lo tengo. Si está muy abierto, no le voy a pegar a la ganancia, pero le pego a conversión. Si está muy cerrado, le ayudo a ganancia, a conversión, pero le pego a la ganancia. Entonces, es bien importante la regulación y el espacio que el cerdo tiene definido en el comedero. Cuando hablamos de un comedero seco en el sitio 2 o un comedero seco húmedo son 2,5 centímetros. Cuando hablamos de un comedero seco húmedo en el engorde son 3 centímetros, uno seco son 5 centímetros, y el ancho de la boca, que también es bien importante, ¿no? Cuando vamos a aumentar el peso de venta de 130, 140 kilos hacia adelante, necesitamos comederos de 38, 40 centímetros de ancho o 15, 16 pulgadas, ¿no? Para hacer que el cerdo consuma correctamente. Y junto con el tema del comedero seco húmedo se viene el tema del agua. El tema del agua está estrechamente relacionado con el consumo de alimento. Entonces, tenemos que tener disponibilidad de bebederos, tenemos que tener y ajustar, ojalá, esa cantidad a 10, 12 cerdos por bebedero. Cuando tenemos comederos secos húmedos, la fuente del comedero cuenta como parte de la fuente de acceso al agua de los cerdos. Eso con el objetivo de hacer que el comedero seco húmedo realmente me otorgue el beneficio de la ganancia que
para el que está hecho, ¿no? Entonces, cuando estamos en verano con comederos secos húmedos, por ejemplo, es importante a partir de los 70, 80 kilogramos adicionar una fuente extra de agua para hacer que el cerdo logre tener más acceso, ¿no? a líquido que es vital en zonas como Sonora, como Yucatán, etcétera, Veracruz, no sé, aquí a nivel de México, ¿no? Y otras partes de Latinoamérica. El otro punto bien interesante y bien importante es la densidad animal. Cuando hablamos de densidad animal, pues tenemos que ver qué instalación estamos hablando, si es piso sólido, si es piso slat, si es piso plástico, y cada una va a tener sus variables para definir cuál es la densidad animal que tenemos que considerar allí, ¿no? Y por supuesto el tema de sanidad, que es un punto muy, muy importante a nivel de Latinoamérica, en donde tenemos desafíos fuertes en el tema sanitario y tenemos que entrar y estar muy pendientes de que el cerdo que necesite un tratamiento en tiempo y forma y correcto tratamiento se le esté dando, ¿no? Se pueden usar estrategias de antibióticos que pueden ser agresivas, dependiendo del tipo de escenario que tengamos, pero siempre todo buscando reducir esos desafíos de salud o el impacto que puede tener la salud en el desempeño de los cerdos, ¿no? También hay otro tema bien importante en esto que es la ventilación. Cuando hablamos de ventilación, esta está muy unido, muy unificado al tema de temperatura. Tenemos que ver cómo estamos manejando la ventilación, no queremos cerdos con estrés, tenemos que tener una curva de temperatura que sea, ojalá, lo más fresca posible, hablando de 27, 28 grados centígrados máximo, te diría 27 idealmente como un DRT bueno para arrancar en los flujos de crecimiento. Cuando tenemos, por ejemplo, una curva de temperatura en el verano, esta me puede permitir, una curva correcta, me puede permitir tener de 7 hasta 10 kilogramos más a la venta de esos cerdos en una ventilación controlada, o 3 a 4 kilogramos cuando hablamos de ventilación controlada, ¿no? Ventilación natural, perdón, bien manejada, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones en las que tenemos que tener sí o sí bien controlados esos aspectos para poder que el cerdo exprese el potencial que tiene, ¿no? Refrescar a los cerdos, ya lo decíamos, trabajar en el tema de disminuir el frío a nivel de las instalaciones, porque es lo que más me va a impactar la ganancia cuando el cerdo requiere usar sus calorías para generar calor para él. Eso es bien importante, ¿no? Cómo perdemos ahí algunos aspectos de ganancia. Y yo creo que por último, el punto de la estrategia de venta es muy interesante a nivel del plan de colocación, desde cómo acomodamos el cerdo a la reciba, separamos los pequeños de los medianos y grandes, y al momento de la venta, que es la oportunidad real de ese plan de colocación, cómo hago mi estrategia de venta, saco los punteros que ya llegaron a su peso óptimo de venta y dejo que el resto en un par de semanas, 1 o 2 semanas idealmente, ganen más kilos y tengan una mejor ganancia en ese periodo y poder vender más kilos producidos por metro cuadrado, ¿no? Que al final es lo que deja a nivel del productor. Eso sería. Excelente. Daniel, tocaste un montón de puntos que la verdad que podríamos hacer un episodio de cada uno. No te voy a repreguntar porque si no ya sabes, no terminamos más. Pero todo lo que dijiste me hizo acordar cuando comencé mi carrera profesional en la porcicultura. Yo me vine a Estados Unidos, fui particularmente a Minnesota. Siempre digo lo mismo, pero hacer todo lo que a los estadounidenses no les gusta hacer. Arranqué bien de abajo, pero me acuerdo que 2013-2014 tuvimos el quiebre de PED, lo cual disparó los precios del cerdo a un precio récord. Y obviamente los dueños, estamos hablando de 30.000 reproductoras, dijeron, invirtamos en manejo, claro, ahí estaba yo, invirtamos en manejo para maximizar la ganancia de peso diaria. O sea, súper interesante y de todo lo que mencionaste, por lo menos estaba en la agenda para maximizar esa ganancia de peso diaria. Y me gustaría unir esto con algo que dijo Wesley, la capacidad de vender más pesado. Eso es algo que la industria está trabajando, está mudando. Todavía hay cierta resiliencia de algunos que dicen, no, pero me castiga el frigorífico. Después vemos que en la distribución hay cerdos de 165 kilos y cerdos de 120. Wesley, retomando ese tema, ¿qué se ha hecho en términos de mejoramiento genético y cuál es el potencial real que tenemos hoy de vender un cerdo pesado de buena calidad? Es una buena pregunta, Leandro. Me recuerdo cuando empecé la carrera,
Y me recuerdo que en aquel momento creábamos estrategia de aumentar el peso el matadero, ¿no? En la faena. Y discutíamos el peso de aumentar de 105 kilos a 108 kilos, para que tengan una idea. Hoy hablamos de 135, hay clientes cerca de 150 o más. O sea, ¿cuánto se cambió en un intervalo de 20 años? Y eso es muy importante con la parte genética. Para que tengan un ejemplo, el año de 2008, con los datos de genética que tenemos, estimamos que para la línea 337, la máxima ganancia de peso era obtenida a cerca de 77 kilos. Y a partir de ese momento, los animales empiezan a grasar más y se queda la ganancia de peso. O sea, son eficientes desde ese punto. Para que tengas una idea, en 2015 estimamos con los trabajos que teníamos de requerimiento de aminoácidos que este se cambió en 11 kilos más, 88 kilos. El datos obtenidos por nuestro grupo en el de PSI de nutrición en China, Ning Lu, estimamos que el año pasado este número está entre 103 kilos a 108 kilos. ¿Y por qué eso se pasó? No es un cambio que se pasó naturalmente, es porque hoy el PSI selecciona por tiempo fijo. Entonces, seleccionando por tiempo fijo, privilegiamos o damos más oportunidad a los cerdos que crecen más rápido en el exterior. Claro, con una eficiencia alimentar siempre, pero para que tengan una idea, utilizamos 12 semanas de prueba hace 5 años y hoy estamos entre 9 y 10 semanas. Es un cambio muy significativo, que por eso cuando miramos al campo y vamos a ver qué se pasó con el peso, eso se cambió, los animales crecen más rápido y son más eficientes en este peso. Sería impensable, imposible en 20 años hablar de un cerdo de 150 kilos para un tema de conversión. Y ahora se puede. Excelente, sí, 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 clarísimo. Y ahora la pregunta del millón es, ¿qué hacemos en términos nutricionales para aprovechar este cerdo de Fórmula 1? ¿Qué hacemos? Hay buenos puntos, pero voy a empezar con un punto de Sergio. Sergio habló una cosa muy importante. Todo lo que estamos hablando ahorita es algo que necesitamos en la próxima semana y trabajamos con una especie de ciclo longo. O sea, no es pollo. Pollo es simple, tú haces ahora y en 30 días tiene algo. Hoy en cerdos hay que tener tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Pero, por ejemplo, trabajar los niveles nutricionales, por ejemplo, la oportunidad de lisina-caloría, ajustar la lisina-caloría. Nosotros actualizamos recientemente nuestros requerimientos para nuestras líneas. Hay una herramienta disponible hoy que puede bajar y sacar todos los requerimientos de acuerdo con las fases de producción. Lo mismo que Daniel habló sobre el presupuesto de alimento, lo correcto presupuesto. Hay una otra herramienta, por ejemplo, trabajar la energía. Energía es muy costosa. No es fácil trabajar en energía. Es un tema que tal vez 9 en 10 nutrólogos no quieren cambiar porque es muy difícil lograr arrojos o la oportunidad de regreso, ¿no? Pero hay una herramienta que desarrollada por la Universidad de Kansas de PAC en el año de 2017, pero recientemente actualizamos esta herramienta y, y es una herramienta muy robusta, es una herramienta que permite a nosotros poner en consideración lo precio que es que estamos hablando ahora. Un escenario del precio bajo de cerdo, seguro que los niveles de energía más altos no vas a pagar, pero en un escenario de oportunidad es posible aumentar la energía y lograr cerdos más pesados con un costo mayor de alimento, ¿no? Y una estrategia simple, por ejemplo, muy simple, es lo cambio de la relación de triptófano por lisina. Eso, por ejemplo, es una herramienta muy conocida, muy robusta, simple de hacerlo, menos costosa que las otras que mencioné y se puede lograr. Eso es una herramienta que se trabaja mucho en el verano en los Estados Unidos. Aumentar, por ejemplo, de un 18 hasta un 20-21% de la relación para lograr más peso durante un periodo que el precio de cerdo está mejor. Después de 21, yo creo que los datos son un poco más controversiales, pero entre 20 y 21% la relación es muy sólida, la respuesta. Y por último, y también hay una oportunidad de trabajar con un líder de fósforo. Son menos impactantes, pero también se puede trabajar.
Ahora, más importante de todo eso es, por ejemplo, cómo, eso Sergio dice muy bien, la estacionalidad. ¿Cómo podemos planear esto? Hay una herramienta de PAC que es desarrollada hace más de 5 años y una herramienta que justamente ayuda a nosotros a tomar esa decisión. Tú ponga la fecha o los rangos de la fecha, de la ventana de oportunidad y ella puede te mostrar cuáles serían las fechas de cambio en cada dieta. Y tú, si tú sabes cuál es el periodo, por ejemplo, cuál es ese periodo de ventana de venta, tú puedes planear qué tipos de alimentos necesita cambiar. Por ejemplo, si la ventana es corta, tú no vas a cambiar la dieta, por ejemplo, de post-destete o una dieta de fin de 9 semanas o 10 semanas de vida, va a lograr las últimas dietas. Y por último, y eso voy a decir la experiencia personal que tengo en esto. Lo gran problema de cambios nutricionales son que las personas empiezan o esperan lograr algo el lunes, cambian en viernes y esperan el lunes. Y una cosa que desarrollé en el pasado, el común con el equipo que tenía en la agroindustria cuando trabaja, es crear una rampa de implementación, una tabla que se muestra cuántos kilos y cuánto tiempo vamos a lograr con cada estrategia. Para que cree una expectativa, un punto que sea cada semana o cada mes, cuántos kilos. Y eso es muy importante porque lo costo del cambio de nutrición te ven el lunes. Y los kilos que necesita puede demorar 30 días lograr. Entonces, esta es una forma muy interesante y eso seguro que nuestro team de servicios técnicos de nutrición puede ayudar a nuestros clientes de cómo calcular esta eh, curva de implementación de ganancia, ¿no? Excelente. No, a mí, sinceramente, me voló la cabeza, diríamos, en Argentina, cuando llegué a Kansas y vi la herramienta que casualmente lo tenía ahí sentado al doctor José Soto, estaba a punto de graduarse, fue quien participó del desarrollo. Am, lo que me encantó es que contempla la realidad de cada granja. Básicamente, obviamente, usa variables como el costo de alimentación, como el precio del cerdo, si sea tiempo fijo, si sea peso fijo. Pero lo que es genial es que en función de tus objetivos de venta, que dependen de cada semana de producción, y la realidad y tu performance actual, porque uno tiene que poner la ganancia de peso, la conversión, etcétera, te calcula todo. Y es una herramienta de toma de decisión que es extremadamente rentable, pensando que la energía es la inversión más grande que hacemos en términos de nutrición. Un ejemplo, si me permite, Leandro, hay formas de calcular la energía que digo al no nutrólogos. Por ejemplo, una cuenta fácil de hacerle es la cuenta de cuánto es la relación de 1 kilo de aceite o de grasa por 1 kilo de maíz. Pero no vais a contar la otra parte, que son los ingresos. ¿Cuánto es el valor del cerdo? Por eso que tú dices perfecto. La herramienta que José y Hilario, ahora nuestro colega de Kansas hay trabajado, nos permite considerar las dos partes, los ingresos y los costos, y por tanto sabemos cuánto va a dejar al final del día a nosotros, ¿no? Sí, esta herramienta, yo conozco los estudios algunos de los estudios que están de fondo, no puedo asegurar que conozco todos, pero es muy robusta. Se basa en metaanálisis de cómo responden los cerdos a niveles de energía, se basa en un montón de estudios y fue desafiada. Fue desafiada y uno ve que es impresionante, es bastante matemático el cómo se toman las decisiones basadas en un montón de datos. Yo refuerzo esto porque veo una oportunidad gigante, de nuevo, de maximizar márgenes positivos cuando uno puede, minimizar lo que es el margen negativo o optimizar en general márgenes. Y esto nos da cierta cintura como para ganar un poquito más cuando se puede, perder un poquito menos cuando se debe y mantenernos competitivos en el mercado, porque esto se trata a veces ganar, a veces uno se pierde, depende del país en el que estemos. Pero me interesa, Sergio, que nos cuentes cuál es la percepción de los productores en México. Yo conozco mucho la realidad de Argentina, los sistemas de producción con los que tengo relación en México son integrados, son grandes, son los principales. ¿Cuál es la percepción en general en México sobre formular en función del escenario? Bueno, mira, en México sí tenemos unas empresas bastante bien estructuradas que manejan muy bien la parte de planeación estratégica y donde revisan los precios y la temporalidad y seguramente pueden tener una muy buena planeación de cuándo queremos tener más kilos, en qué temporadas en el año, etcétera.
pero yo creo que una buena proporción de los productores acá en México y más tirándole de medianos, algunos grandes, pero de medianos hacia abajo, creo que todavía hay una gran oportunidad en que realmente revisen estos factores de estacionalidad de precios y que realmente se sienten para hacer una planeación que les permita capitalizar y aprovechar esas temporadas de buenos precios, el poder crear una mayor rentabilidad en la venta en sus productos. Todavía hay muchas oportunidades aquí en México. Sergio, por dónde comenzamos? Hay productores escuchándonos que dicen, tengo una ventana en donde puedo invertir para tener un resultado positivo, un resultado más rentable. ¿Por dónde podemos comenzar con la implementación? ¿Qué mensaje le darías a los tomadores de decisiones? Bueno, ¿por dónde comenzar? Esa es una pregunta muy, muy importante. Generalmente es importante sentarse a analizar a través de los años la estacionalidad de los precios, ¿no? Y en qué temporadas es cuando más sube o cuando tiene mayor probabilidad de que el precio suba, ¿no? No necesariamente se comportan todos igual, pero sí hay unas tendencias muy marcadas de estacionalidad de los precios. Entonces, primero es analizar la información, analizar los precios, analizar cómo se ha comportado, analizar lo que está pasando en el entorno actual. También viendo un poquito, sabemos que Estados Unidos nos impacta bastante, hay que ver también ellos cómo están moviendo sus exportaciones, importaciones, su producción, hacia dónde más o menos va, porque también hay un cierto impacto del precio por lo que está pasando aquí con nuestro vecino del norte, ¿no? Entonces, lo más importante es eso, saber ya una vez que tenemos determinado en dónde están las posibles oportunidades para poder nosotros incrementar los kilos, pues bueno, ya con eso podemos planear en conjunto con el área de producción, con el área comercial, con el área de nutrición, exactamente en qué momento es cuando debemos aplicar las estrategias para empezar a trabajar y en esas fechas importantes tener la mayor cantidad de kilos a venta. Eso es lo que yo haría o lo que recomendaría que hicieran las empresas para empezar a visualizar esta oportunidad. Excelente. Willy, hay dos medidas de manejo que tienen un impacto o tienen consideraciones fuertes sobre la parte nutricional. Eh, Ractopamina e inmunocastración. Por favor, iluminanos. Es importante. Creo que Jactopamina es muy conocida. Es algo que existe en el mercado hace más de 20 años. Me recuerdo la primera oportunidad que estuve involucrado, ¿no? Con Jactopamina. Me recuerdo de cómo convencer a los gerentes de producción que queríamos añadir un costo. Es el mes de noviembre y él me decía, hay costo, todo preocupado. Cuando salieron las primeras pruebas, era increíble la velocidad de ganancia, conversión. Entonces, es muy conocido, no voy a gastar el tiempo diciendo cuántos por ciento, todos nosotros sabemos que es posible lograr más. La pregunta es, ¿lo mercado que estamos atendiendo es posible trabajar con haptopamina? El segundo es, ¿por cuánto tiempo? Por ejemplo, hay muchas estrategias. Por ejemplo, hay cosas hoy en el mercado que yo en personal no estoy de acuerdo porque no hay pruebas suficientes. Por ejemplo, trabajar con más 4, 5, 6 semanas de haptopamina. Yo creo que los precios de una haptopamina hoy, comparada a 10, 15 años, es mucho más en contra. O sea, las personas acaban trabajando por más tiempo, pero hay que tener en cuenta que la respuesta de la haptopamina es decreciente. O sea, cada semana y se aumenta los riesgos de pérdida de los animales. ¿Por qué? Porque crecen muy rápido y empiezan a tener problemas del rastro. La pérdida en el rastro es muy conocida en Estados Unidos. Entonces, es importante intentar mirar la maximización de daño, por ejemplo, en un programa fijo de 10 partes por millones por un periodo de 4 semanas. Hablar 5 semanas, hay que tener en cuenta que empezamos a perder y que esta quinta semana tal vez no sea tan efectiva. Eso es lo que diría el Hactopamina. Si puede usar, lo mercado permite, ¿por qué no hacerlo? Yo en el pasado decía, todos los años, en la ventana de venta que sabíamos que era la de exportación, ¿qué hacíamos? Lográbamos cambio de energía, lisina, Hactopamina, y mismo el mercado que no podía, y puede parecer cómo no, no, es una vez que hay un sistema de producción, tú puedes producir en un mercado que no es posible y cambiar, enviar
un canal de planta, de rastro, ¿no? Y cambiar eso, el que importa en una compañía, el todo, no es una planta, un rastro. Y sobre inmunocastración, eso creo que es muy interesante hablar. Primero, la inmunocastración en hembras. Inmunocastración en hembras es distinto de una inmunocastración de machos, ¿no? De machos enteros, básicamente, estamos buscando una eliminación del odor, que reduce el odor. Entonces, hay una estrategia conocida. Hay que se respetar las 6 semanas y 3 semanas antes del enviar los animales al rastro. Y no hay mucho. Una vez que decidió se implementar, la decisión de regresar a castrar manualmente, o sea, quirúrgico, es muy difícil, no es fácil. Entonces, ¿qué podemos hacer con jactopamina en enteros, por ejemplo? Hay estrategias en este momento que podemos pensar para enteros, para machos. Por ejemplo, cuanto más largo este periodo entre la última vacuna y el rastro, o sea, hoy lo proveedor dice 3 semanas, por ejemplo, si pasamos a 4 semanas, o sea, adelantamos, seguro que vamos a aumentar el peso del rastro, porque un entero crece el mismo que un cirúrgico. ¿Ok? Castrado cirúrgico. Pero un inmunocastrado, o sea, durante las semanas que son inmunocastrados, crece más rápido que este. Entonces, pero hay una parte mala, por eso no es la recomendación. La conversión es mucho más malo. Ahora, piensa si tenemos la combinación de jactopamina con eso. O sea, buscamos algo que complementamos, son sinérgicas. Entonces es importante mirar esto, la periodo de vacuna, porque todos, yo te aseguro, todos no quieren aumentar, yo tampoco me gustaría, pero si yo tengo un escenario que el precio de cerdo es bueno, yo voy a ganar más plata en la venta, ¿por qué no hacer aumentar mi costo de producción, peor la conversión, y se puede usar jactamina, tal vez no sea tanto, pero logro más pesos de comercializar? Y ahora cambió la hembra. La hembra es controverso porque no es sobre odor, estamos hablando de celos. ¿Ok? De celos. Y hablando de celos, tenemos que tener en cuenta que es cómo estamos criando las hembras. ¿Es junto en una nave con machos? No, claro, en la misma curral, por el curral distintos. Es seguro y conocido que hay más celos. Hay más animales hembras que tienen más celos, los mecanismos de exposición, ¿no? Hoy si hay naves separadas, hay menos celos. ¿Cuál peso de faena de la hembra? Estamos hablando, como Sergio y Daniel dice, 130, 140 kilos. Vamos a tener muchas hembras con 2 celos o más. Ahora estamos hablando de 110 kilos. Tal vez no hay oportunidad mucho porque hay una pequeña parte de las hembras con un celo. O sea, y hay que ser, ahora seguro, es una estrategia de alimentar la ganancia de peso en estas hembras, porque una vez que los celos se quieren, la hembra come más y gana más, pero con una peor conversión alimentaria. Hay que tener en cuenta esto. Pero, nuevamente, si hay una estrategia combinada con jactopamina, tú vas a eliminar este punto. Entonces, siempre es una cosa muy dinámica, pero son dos herramientas que no podemos esquecer, no podemos dejar de hablar de ellas, porque son, como dice Sergio, yo de acuerdo con él, casi todos dejan de implementar en el último minuto. Y estas son las dos estrategias más rápidas para lograr kilos. Tal vez no sea la más económica, pero son las más rápidas, seguro. Así es, hablar de esa ventana de nuevo, ¿no? De cuál es la ventana de aplicación que uno tiene y ver qué herramienta utiliza. Daniel, me interesa tu opinión en términos de, en tu experiencia, ¿qué consideraciones debemos tener a la hora de ir a lo que es una inmunocastración? ¿Qué es lo que ves vos en el mercado? Sí, bueno, yo creo que Weasley comentó gran parte de los puntos importantes, ¿no? Del uso del inmunocastrador, pero sí es importante, pues entenderlo cuándo yo puedo, cuándo debería yo de usar el inmunocastrador, como bien comentaba el doctor Weasley. Tiene que tener un beneficio, ¿no? Un costo-beneficio para mi empresa. Y efectivamente, como lo comentó el doctor, cuando aplicamos a nivel de hembras que están vendiéndose a nivel de los 100 kilogramos, pues no vas a ver un efecto, pero si lo haces en hembras que se están vendiendo a los 140, pues sí vas a ver un efecto mayor, ¿verdad? Hay estudios en Latinoamérica en los que se han encontrado diferencias por el uso de inmunocastración desde 45 gramos hasta 111 gramos a favor de la ganancia.
por supuesto con problemas en la parte de conversión o con aumentos en la parte de conversión, pero sí se pueden mejorar, como bien lo comentó también el doctor Weasley, con el uso de ractopamina, ¿no? Entonces, para esto, pues es importante ese costo-beneficio, que hay que calcularlo en base al costo del kilogramo que estamos produciendo, el kilo del costo del producto que se está vendiendo versus el margen que estamos obteniendo, y poder sacar ese costo-beneficio, si realmente es o no es, ¿no? Para utilizarlo o no en nuestros cerdos, ¿no? La forma de aplicación ya la comentó el doctor Weasley, se pueden aplicar 2 dosis a 4 semanas, y a las 4 semanas la segunda después de la primera, y 28 días, 30 después se venden esas hembritas una vez que ya tengan el tiempo, ¿no?, suficiente. También se puede ver el tema con esto de si sexamos o no sexamos. Ya lo comentó también el doctor, cómo estoy haciendo ese procedimiento. Estoy inmunocastrando, ok, puedo estar sexando. Puede ser también el sexado no nomás por el inmunocastrador, puede ser por el uso de un alimento diferenciado, simplemente para obtener el beneficio del desempeño del macho y de la hembra, ¿no? Que logre tener un mejor desempeño. O simplemente separando también hembras y machos. Eso nos puede dar un beneficio de una semana en la venta de los machos, y podemos estar empezando nuestro proceso de lavado, etcétera, ¿no? Que también nos ayuda con la ganancia de lo que es la parte de los machos, ¿no? Y lo otro que tenemos que considerar también en este uso del inmunocastrador es el cuidado, ¿no?, en la aplicación de la herramienta, porque puede tener efectos a nivel de problemas para el personal, si alguien le llega a tener contacto con el producto. No sé, no puedes tener ahí dificultades, ¿no? Es importante siempre utilizar el equipo aplicador recomendado por el proveedor, y si tienes contacto con esto, pues ver cómo te lavas con abundante agua, jabón, y si hay que ir al médico, ¿no? Pero eso ya es otro punto, ¿no?, que hay que ir considerando dentro de la estrategia del uso de inmunocastración. Muy bien, Daniel, de nuevo, la verdad que da para cada uno de estos puntos hacer doble clic, ¿no? Meterse más en profundidad, y ojalá que tengamos oportunidad de ir desarrollándolos en otros episodios. Pero estamos llegando al final. Me gustaría que si gustan, dejen algún tipo de recomendación, algún tipo de mensaje final para los tomadores de decisiones que dicen, la verdad que me causó curiosidad, yo quiero ser esa parte de la industria que maximiza la rentabilidad cuando tienen la oportunidad, quiero trabajar a ese nivel de profesionalismo. ¿Qué les dirían a ese tipo de perfil? Bueno, miren, recomendación final. Es importante realmente, hay muchas cosas que están en nuestro control y otras cosas que no están en nuestro control. El precio del mercado definitivamente no está en nuestro control, pero sí está en nuestro control poder analizar y ver en función de eso en dónde tenemos una oportunidad, que ahí sí, como empresa, podemos capitalizar, ¿no? No hay que cerrarnos a veces en decir, no, es que este negocio está complicado, o lo que sea, no hay muchas expectativas, ¿no?, etcétera. No, el negocio al final del día también es un negocio de estrategia. Hay que pensar estratégicamente, y si ya sabemos y si ya entendemos el negocio, cómo se está moviendo y dónde podemos obtener y capitalizar mejor, hay que aprovecharlo. O sea, si son 2 ventanas o una ventana al año en donde decimos, aquí es una ventana que es muy probable que vamos a tener estos muy buenos precios y que también los costos estén en determinado momento muy estables, en ese momento, o sea, planeemos y hay que tomar ciertos riesgos, ¿no? Pero si la probabilidad del éxito es muy alto, no lo dudemos, hagámoslo, o sea, tomemos la decisión de incrementar más kilos para que podamos tener mayores ingresos y mayor márgenes dentro de la organización, ¿no? Y por otro lado, no le tengamos miedo a la parte genética, o sea, ya tenemos demostrándolo desde hace muchos años, nuestra genética en particular es una genética que a pesos altos todavía sigue siendo muy eficiente en términos de ganancia diaria de peso, en términos de conversión y en términos de componente magro y de grasa, ¿no? Entonces, ante ese sentido, no pensemos que, ching, ¿qué pasa si me voy a 140? Todavía? No, hombre, tiene la genética para dar mucho eso. Eso más bien ya depende muchísimo de ustedes. Ustedes saben si este negocio cada vez es más complejo y más de números y más de pulir ese detalle es importante.
que piensen estratégicamente y que se sienten a planear estratégicamente. Es el mensaje que les dejo. Sí, bueno, de mi parte, enfocándonos en el tema de ganancia diaria de peso, yo creo que es bien importante a nivel de granjas contar con el acceso al agua, el acceso al alimento, al comedero como tal, que sea el correcto, tener esas mejoras en el ambiente que puedan impactar tanto en conversión como en ganancia. Cuando hablamos de ventilación en túnel, qué tipo de túnel tengo, cómo lo estoy manejando. Cuando hablamos de ventilación natural, qué más le puedo agregar a mi sistema de ventilación natural que me ayude a que sea un poquito más eficiente a nivel de expresión, de producción, de productividad. Por supuesto, el tema hay que reforzar el tema del presupuesto de alimento, cómo se está dando, cómo lo estamos manejando y cómo estamos garantizando que el cerdo realmente consuma lo que debe de consumir, ¿no? Y no queda de más comentar el tema de la intervención cuando tenemos cerdos enfermos, ¿no? Que es un punto medular, yo creo, en Latinoamérica, como lo comentamos, con problemas respiratorios, problemas digestivos, que podemos estar actuando en tiempo y forma, o cuando tenemos un problema de APP, que esto se afecta ya a cerdos más grandes y que te puede impactar todavía mucho más fuerte a nivel de tu productividad, ¿no? Entonces la salud es muy, muy importante. Excelente. Wesley. No quiero repetir todo lo que hay muy buen dicho por Sergio y Daniel, pero digo, nosotros de PAC estamos disponibles a ayudar siempre al equipo de nutrición, estamos siempre pensando en nuevas herramientas, nuevas oportunidades, actualizando nuestros requerimientos y reforzar que una vez que conocemos la estrategia y como Sergio dice, ya sabemos, podemos anticipar estos escenarios. Y yo sé que muchas veces la duda es, los escenarios son imprevisibles, pero si nosotros tenemos en cuenta las estrategias, es como un juego, ¿no? Es como un juego. Al final, si hay planeamiento de hacerlo y se empieza, tenemos que balancear cuánto vamos a lograr el cuánto vamos a perder, cuál es el riesgo de esto. Porque el final no es gastar un tiempo muy valioso, ¿no? Valoroso, por ejemplo, gastando 30 días para sin pensar y discutir. Hay que tener en cuenta cuáles son las herramientas ahora. Por ejemplo, herramientas ahora del todo, de conversión. Por ejemplo, la herramienta que tenemos para lograr esto todo junto fue desarrollada durante la contingencia, durante la pandemia. Es solo una cuestión de generar las ecuaciones al contrario, ¿no, Leandro? Es decir, no vamos a la dirección de reducir los pesos, vamos a aumentar los pesos. Pero mira, existe desde la pandemia. Sí, 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 sí. No, y un poco para cerrar el episodio, hay una caja de herramientas disponible. Y uno tiene que saber en el momento que tiene que usar cada herramienta y cómo usarla, ¿sí? Lo que tocamos hoy son un montón de herramientas, da para profundizar un montón. Obviamente tenemos a expertos acá y otros expertos, consultores externos, etcétera, que nos pueden ayudar. Sepamos de qué herramientas disponemos y cómo usarlas en el momento en que necesitamos. Eso va a hacer que ganemos más cuando se puede y perdamos menos cuando se debe, ¿sí? Daniel, Wesley, Sergio, muchísimas gracias por su participación. Ojalá que lo podamos repetir pronto. Y nada, ya saben a quiénes consultarles en caso de que tengan algún tipo de demanda o no sepan cómo usar alguna herramienta, ¿sí? Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.